Capítulo 16. Bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una cuenta de usuario. Así como cuando tuvimos la creación del grupo, también tenemos que tener algunas consideraciones. Al crear una cuenta de usuario, para un usuario del sistema Linux puede requerir que recompiles varios datos. Aunque todo lo que se pueda requerir es el nombre de la cuenta, también es recomendable planificar el UID, como le dije. Comenté siempre que el servidor va a ser un equipo en donde van a tener varias cuentas que se van a estar logueándose. Siempre es recomendable que el usuario se planifique las cuentas que se van a crear, porque supongamos que tienen que crear usuario que va a usar el sistema, usuario que se va a crear. Y a medida que va creciendo la empresa, va a aumentar la cantidad de usuarios que van a necesitar. Y ir haciendo una modificación ya cuando tienen 100 o 50 usuarios creados y esa modificación que hicieron tienen que aplicar a esos usuarios que ya crearon. Puede que tengan que pedirle al usuario que se desconecte para poder trabajar por su cuenta, hacer la modificación y después que se aplique. Y a veces no queda bien en la cuenta después de haberse hecho algunas modificaciones muy grandes. Entonces, a veces es preferible ponerse, tomarse un tiempo en analizar cuáles son las eh, consideraciones que van a tener, como el username, el UID que va a tener, el primary group, si va a usar el UPG o si no va a usar, cuál va a ser el directorio home, si no va a ser el estándar o va a ser otro, ya definir eso. El scale directory, entonces nosotros ahí podemos, por ejemplo, creamos un esqueleto donde vamos a tener contemplado lo que va a ser el document, desktop, el, vamos a ver otro, por ejemplo, un directorio barra bin, otro directorio podría ser descargas. Un momentito acá. Y después tenemos el shell, que va a ser el que vamos a necesitar para saber con cuál bash va a estar usando. El comment de los comentarios que vamos a estar usando. Y también podemos tener en cuenta en este campo comentarios siempre es recomendable que nosotros usemos el nombre completo del usuario, algún tipo de identificador, por ejemplo, en qué departamento está, eh, algún número de contacto si es que es necesario por algún motivo. Es un campo que por ahí puede a la larga resultar útil, porque si tenemos 30, 50, 60 usuarios y no sabemos en dónde están, por ahí están en el mismo edificio, pero si es un edificio, por ahí es manejable por ahí, pero si tenemos un edificio acá, otro en Encarnación, otro en tal cosa, y si no ponemos una descripción lo suficiente para poder ubicar a ese usuario, vamos a estar buscando o tratando de adivinar dónde o quién es el usuario en cuestión. Entonces siempre es recomendable que el campo comentario esté bien completo, vamos a decirle, para cuanto más información en este campo, mejor para poder identificar a un usuario rápidamente. Nombre de usuario, el único argumento requerido para el comando userd es el nombre del usuario que desea que tengamos la cuenta. Por ejemplo, si nuestro usuario va a ser James, tenemos que decirle useadd James. Con eso ya está. Ya. Algunas consideraciones que tenemos que seguir. El primer carácter del nombre debe ser un carácter eh, alfabética, de la A a la Z. Se permiten hasta 32 caracteres
en distribuciones de Linux, pero como saben, hasta 16 después ya es problemático por uno para escribir todo ese nombre de usuario va a ser bastante complicado, más de 16 letras. No por la longitud, sino por el tiempo que va a perder el usuario en escribir su username para loguearse. Después del primer carácter, los restantes pueden ser alfanuméricos, guión o un guión bajo. El último carácter no puede ser un guión. No recomiendo usar estos caracteres, ya que puede que funcionen bien, puede que no funcionen bien, o puede que es mejor, si es un usuario, seguir las reglas que la mayoría usan, que es si el nombre del usuario es Carlos y su apellido es Peralta, usar la primera letra del nombre y el apellido. Si existen más de dos o tres usuarios con el mismo nombre, se usa el primer nombre, el segundo, el primer carácter del primer nombre, seguido del segundo carácter. El segundo carácter sería el segundo nombre y luego el apellido, y hacer combinaciones así hasta que los tres usuarios sean distintos. O si no, después, si ya hicimos toda la combinación, usar la primera letra, y si no tiene un segundo nombre, usar, si es Carlos, C.A. Peralta, algo así, para ir variando las combinaciones, para que uno pueda ir teniendo más, para que sea más intuitivo el uso del login también. Pues, algo como eh, Carlos-Peralta, pues puede parecer bastante descriptivo, pero a su vez es bastante largo y bastante fácil de, si alguien pasa y mira, ya, bueno, este es su usuario, ya es más fácil de captar una información ya. Entonces, el comando es user add, el nombre que le vamos a dar al usuario. Ocurre lo mismo que con el grupo. Si nosotros creamos un usuario con un UID específico, la siguiente vez que usemos el comando user_add va a buscar cuál es el UID mayor y a ese le va a asignar el siguiente. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el 10.000 para un usuario, el siguiente se va a crear con el 10.001. Por más que tengamos del 1000 hasta el 9999 libre, él va a tomar el mayor UID y va a seguir. Esa es la forma que trabaja específicamente el comando. Nosotros agregándole la opción "-u", le podemos especificar el UID que va a tener. Los valores máximos recomendados para la UID es de 60.000. Bueno, la mayoría de las veces, salvo que sea estrictamente necesario, es recomendable dejar que el propio sistema gestione estos números, porque una vez que nosotros empezamos a meter números, lo más probable es que en algún momento o ponemos un número, bueno, nos va a dar conflicto, pero vamos a tener que estar mirando el archivo de etc-pavd para poder saber qué UID está libre o qué UID sería el siguiente. O sea, me dio un trabajo doble estar mirando otra vez y para crear. No, no se gana nada con esto, simplemente más trabajo. Entonces lo recomendable es user add el nombre del usuario y ya está. Salvo que sea estrictamente necesario hacer un cambio de eso. Bueno, perdón. El grupo principal, como sabemos, el UPG, User Private Group, es creado automáticamente. Sé que en el archivo está definido que se crea automáticamente.
Y coincide con el GID, coincide con el UID del usuario. Esa es la forma que trabaja. Y la mayoría de las distribuciones optan por esta forma de crear los usuarios. En distribuciones que no utilizan este sistema, por defecto suele ser el grupo user, que es un GID 100. Entonces, para especificar un grupo principal al momento de crear el usuario, se usa la opción "-g" minúscula, seguida del nombre o el número de ID del grupo. Y para estos casos, nosotros vamos a especificar un grupo. Ese grupo debe existir primero, si es que no existe, para poder usar ese comando. Si nosotros hacemos de esta forma y ese grupo no existe, no va a crear el grupo y después va a crear el usuario. Hay que crear primero el grupo y después hacerlo el user add. El grupo suplementario son los grupos que nos van a dar el acceso a más opciones, vamos a decirle. Va a expandir el- los permisos del usuario en el sistema. Por cada grupo secundario que el usuario tenga, va a tener acceso a alguna parte más del sistema, o si, por ejemplo, tenemos un recurso compartido donde hay varios directorios y cada directorio tiene un grupo principal específico, y si nosotros le agregamos a un usuario a uno o dos de esos grupos, va a poder acceder a esos directorios al cual esos grupos son los grupos dueños del directorio. El- la opción "-g", tengan cuidado, esta vamos a ver más adelante porque tiene un pequeño truquito para usar el comando este, o sea, la modificación, el "-g" mayúscula. Al crear el usuario no hay problema, te va a agregar este grupo como secundario al usuario que se está creando en James. Y como no le estamos indicando un grupo primario, se asume que el usuario va a ser, o sea, el grupo primario va a ser ya sea UPG, que va a ser James, o va a ser users, si es que no es UPG. Entonces, eso ya se está asumiendo al no indicarle con el "-g" minúscula. G mayúscula es para los grupos secundarios. El directorio de inicio, esto es casi todos crean el directorio home con el nombre James. Podemos nosotros indicarle otro directorio, otra ubicación, y le tenemos que decir el patch completo, así, barra directorio, barra el, el home que va a ser. La configuración del home está en el archivo default user add, y típicamente es barra home. Ahora, si nosotros queremos cambiar y que afecte a todos los usuarios, tenemos que modificar este archivo, o con el comando user add -d mayúscula -b minúscula, le decimos la ubicación. Esa sería la forma de modificar vía comando, o hacer un bin nano de este archivo y editar ahí la ubicación del home, vamos a decirlo. Y una vez que se cree el usuario, va a crear en el etc password, va a agregar la ubicación donde va a ser el home. Este create home era que estaba en el archivo login dev. Si está create home en no, o no está configurada esta opción, o no está presente,
el directorio no se va a crear automáticamente, de lo contrario, con la opción "-m", ah, de lo contrario, la opción "-m" se utiliza para especificar al comando que el comando useadd debe de crear. En algunas distribuciones, como les comenté anteriormente, el Linux Mint, por ejemplo, yo una vez creé un usuario vía línea de comando y no me creó el home. Eso era porque esta opción no estaba habilitada. Pero si yo no quiero habilitar esa opción, lo que quiero es crear pero necesito que me cree el usuario, el home del usuario, tengo que usar simplemente la opción "-m", y ese va a crear el home del usuario. Si el create home en el archivo login.dev está establecido en sí o en yes, se va a crear automáticamente. De lo contrario, la opción "-m" minúscula puede utilizarse para crear el directorio de inicio. La opción "-d" al comando user_add lo que nos va a permitir es especificar una ubicación diferente a la configuración que está ya sea en el archivo ¿cómo era? Default login, /login, que es donde está la ubicación. Creo que era default login. Sí, default user_add, perdón. Default user_add, en el cual nos dice dónde vamos a crear la ubicación del home. Si no va a estar en /home, nosotros queremos especificar, tenemos que usar la opción "-d". Y con la opción "-d" permite especificar un directorio existente o un nuevo directorio de inicio para el usuario. Debe ser una ruta completa para el directorio de inicio del usuario. También con la opción "-d" podemos ir modificando estas opciones. Con la opción "-k", nosotros podemos decirle que use como el skeleto, el directorio esqueleto, vamos a decir, que no use el etc sino que use, en este caso le está diciendo que use el sysadmin como el directorio esqueleto. Entonces, si acá hay desktop, document, downloads, music, public, template, video, y hay más directorios, eso mismo se va a aplicar al usuario James. O sea, lo mismo que hay en el usuario, en el directorio home del sysadmin, se va a aplicar ahí. No los documentos, pero sí los directorios. Va a crear los directorios de acuerdo a la estructura del sysadmin. No, no copia documentos. Hay que recordar que hay que usar la opción "-m" seguida del comando "-k". Entonces sería user_add "-mk", y le decimos el directorio que va a usar de esqueleto para crear el directorio del usuario James. Esto es simplemente para que cuando entre o haga entre el directorio, entre el usuario James, tenga ya estos directorios. De hecho, no va a afectar en nada si es que no tiene. Va a tener que crear nomás con mkdir, documentos, mkdir downloads, mkdir eh, video y todas esos directorios que quiere usar. No es que va a dejar de funcionar o no algo. Simplemente va a tener que hacer de forma manual. Desktop. El, bueno, a la hora de crear el usuario,
Podemos especificar el shell con la opción "-s", el cual va a usar el usuario. O podemos, como vimos en el archivo UserAdd, dentro del directorio default, podemos modificar eso y decir cuál va a ser el browser. Entonces, si son uno o dos usuarios, o por ejemplo, tenemos que crear un usuario que va a ser una cuenta eh, como un servicio, va a ser un usuario de servicio, entonces esos usuarios no siempre tienen que tener el bin bash habilitado, sino que simplemente tienen que existir. Entonces, lo usual que se usa en ese usuario es barra UCR, barra sbin, barra false o barra no login. Y ya esas cuentas ya no se usan, no se puede loguear eh, si va a ser una cuenta de servicio, por si acaso. Supongamos que descargamos el Apache y lo descargamos del sitio de Apache oficial, y lo que descargamos fue la fuente y tenemos que compilar, y al compilar nos pide que creemos el usuario, y ese usuario también hay que, si no nos pide que creemos, hay que crear manualmente, y que sería el usuario Apache y el grupo tal cosa, y todas esas cosas. Se va a seguir un paso que hay que aplicar, y ese usuario no debe ser no login. No puede loguearse, su UID no tiene que ser el de 1000 en adelante, sino que tiene que ser un UID inferior. Para esos casos se usa los cambios de el número UID y FID para los usuarios y grupos. El campo comentario o sistema operativo integral de General Electric, por sus siglas en inglés, GECO. Este es un campo que muchas veces pasamos por alto cuando creamos usuarios, pero el- el- a la hora de ubicar un usuario es bastante fundamental, porque en este campo es donde nosotros podemos poner nombre, apellido. Acá, por ejemplo, usa el comando "-c" para agregar el comentario. Entonces hace user add "-c", Jane, y el usuario. Si acá le pone una coma, va a entrar el siguiente campo, que podría ser, acá está su nombre y apellido. Podemos poner después el departamento, y si está en Asunción, AS, o si está en Encarnación, ENC, o CDE si es Ciudad del Este, o PJC si es Pedro Juan Caballero. O sea, ubicación donde nosotros podamos después, con simplemente ver el archivo TCP/WD, o poder identificar dónde está el usuario, o dónde creemos que está. O sea, pues, también se pudo haber mudado o trasladado de oficina a otra oficina, y si no se nos avisó o no se nos comunicó, que como siempre ocurre, nosotros tenemos desactualizado este campo, y posiblemente ese usuario ya está en otro lugar o en otra ubicación geográfica. Pero es bastante útil tener siempre configurado, vamos a decirlo. Bueno, después de todo este proceso bastante tedioso, vamos a decirlo, pero ese proceso, si se hace bien, se hace solamente una vez. Si no, cada vez que creemos un usuario vamos a tener que estar buscando, haciendo. Entonces, si vamos a crear muchos usuarios en un equipo, en un servidor, vamos a decirle, o va a almacenar muchos usuarios, es indispensable hacer esos pasos previos para tener que hacerlo solamente una vez, y después solamente es crear los usuarios, y ya es más fácil. Es un comando bastante potente, vamos a decirle. Está haciendo un user add con la opción "-u", que está cambiando, le está asignando este UID, este UID,
1009. Con la opción "-G", le está diciendo que su grupo primario va a ser users. Con la G mayúscula le está indicando que sus grupos secundarios van a ser estos. Con la opción "-M" para que cree el directorio. Y con la opción C, que es el comentario gecko, le está diciendo cuál es su nombre y apellido. Y por último y al final de todo eso está el usuario que se va a crear. Eso es lo que vamos a realizar ese comando. Vamos a borrar esto. Y una vez ejecutado ese comando, hacemos un grep y en el etc-page-wd nos va a aparecer esto. El usuario nos indica que existe una contraseña, pero eso no es cierto, no hay una contraseña. El archivo de contraseña no está, o sea, lo que nos indica es que hay algo en el campo donde tiene que ir contraseña, no que exista una contraseña. Nos indica el ID del usuario, que le pusimos que era 1009, el grupo user, el comentario, el home y el bin bash, que eso no se le especificó. Si hacemos un grep del shadow, lo que nos va a aparecer es que la contraseña con este eh, símbolo de exclamación, que significa que existe usuario, pero que no tiene ninguna contraseña seteada. Y para ver los grupos, simplemente es un grep del usuario al directorio etcgroups, donde van a aparecer los grupos donde pertenece ella. Y vamos a ver, aquí debería aparecer también el grupo 100, pero no sé por qué no mostró otro, pero bueno. Y en este caso el G-Shadow, como saben, el grupo soporta contraseña. Nunca lo he usado, pero supuestamente se puede poner contraseña al grupo, algo que nunca he probado ni me ha tocado realizar. Pero de que se puede, supuestamente se puede. Y eso es todo lo que hizo este comando. Y creó el usuario, le asignó el home, le asignó su ID y el group ID y le asignó los grupos al cual iba a pertenecer y le creó el directorio home, Janet. Bueno, el tema de las contraseñas, todos sabemos que una buena contraseña es complicado porque últimamente cada vez las técnicas de escalación de privilegios son más potentes y más vulneran de forma más fácil de algunos sistemas. Entonces, elegir una buena contraseña puede ser bastante difícil. De repente, vamos a necesitar como mínimo ahora mismo creo que son 12 caracteres para que una contraseña se considere buena. Pero para que sea robusta, una contraseña tiene que tener muchas cosas. Una contraseña tiene que tener carácter mayúscula, cualquier alfanumérico, mayúscula, minúscula, un carácter especial no alfabético y números. Esa es la forma que se,
Se dice que tiene que tener una estructura, una buena contraseña y tiene que ser bastante larga, no tanto, pero lo suficiente como para que una persona lo pueda tipear lo suficientemente rápido. Vamos a decir, entre 12 a 15 caracteres, más o menos, una buena contraseña. Y ya con los vamos a decir, tips que les dije. Las contraseñas seguras, vamos a decirlo, deberían ser difíciles de acordarse. Esa es una buena contraseña. Cuando más difícil sea de recordar, más complicada es. Pero si no es difícil de recordar, lo más probable es que nos olvidemos muy rápido. Es fácil crear una mala contraseña. Todos tenemos una mala contraseña. Sí o sí usamos nuestra fecha de nacimiento, número de identificación o número de celular, dirección, número, nombre de mascota, nuestro nombre con mayúscula, minúscula o nuestro nombre con eh, cambiando las vocales por número. Eh, contraseña sí o sí, una de esas se usa en algún momento. Si no, la fecha de nuestro nacimiento, año, mascota, todas esas son nombre de hija, hijo o pareja, o nombre de los padres, madre. Son cosas que son fáciles de repente de obtener simplemente haciendo un poco de ingeniería social para alguien que quiera acceder a nuestra cuenta, ya sea de nuestro correo corporativo o lo que sea. Entonces, para que tengan en cuenta las contraseñas, siempre tienen que ser difíciles de acordarse. Hay programas que generan contraseña aleatoria que no son para nada fácil de recordar, que son, que es lo que ahora sugieren las buenas prácticas, usar ese tipo de contraseña y tener un gestor de contraseña donde uno tenga que almacenar una sola contraseña, recordarse una sola contraseña, pero para cada sitio o para cada dirección de correo o lo que fuera que tenga o cada sistema, una contraseña generada de forma aleatoria que no es fácil de recordar. Entonces tiene para cada, para cada acceso una contraseña diferente. Entonces esa es la forma que se dice ahora que es la forma más segura de tener una contraseña robusta. Bueno, a la hora de, pero eso es para aparte, ahora a la hora de la verdad es que lo que nuestros usuarios van a hacer. Nuestros usuarios van a buscar la forma de tener una contraseña para toda la vida, si es posible. Entonces, lo que nosotros debemos ver es la forma de brindar la mejor protección sabiendo que no vamos a poder cubrir todo o obligarle al usuario a que cambien regularmente su contraseña, aunque queramos, va a ser un poco difícil. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la longitud de la contraseña. Aunque, como les dije, la contraseña tiene que ser de una longitud que sea fácil de tipear rápido, pero que no sea muy corta tampoco. Entonces, entre 8 a 15 caracteres es bastante. 12 caracteres creo que estaría bien. Esa es una contraseña que puede que al usuario le facilite un poco escribir o tipear, porque hay usuarios que van a ser más hábiles y otros que van a ser menos hábiles. Y los puntos débiles son siempre esos, los que escriben más lento. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Otra vez, la composición de una contraseña. Es obligar al usuario a que en su contraseña, por más que no sea una contraseña de 16 caracteres, que sea una contraseña de 8 o 9 o 10 caracteres, pero que tenga caracteres alfabéticos, numéricos y símbolos.
y entre los caracteres alfabéticos, que uno de los caracteres tenga que ser mayúscula obligatoriamente. O si va a usar todo mayúscula, uno sea en minúscula. Eso es para que la composición de la contraseña sea bastante más robusta, vamos a decirlo. No, no decimos que es segura porque si el usuario anota su contraseña en un post y pegado a su monitor, es una contraseña, no importa la longitud que tenga, ya esa contraseña cualquiera pueda acceder. La duración de la contraseña, la cantidad de tiempo que puede ser utilizada debe estar limitada por varias razones. Si una cuenta es comprometida y el tiempo que la contraseña es válida es limitado, el intruso perderá el acceso cuando la contraseña se vuelva inválida. Si una cuenta ya no se está utilizando, la contraseña automáticamente, porque llegó la fecha y no se cambió, se va a desactivar y ya no va a ser válida. Otros atacantes están intentando el ataque de fuerza bruta, probando todas las contraseñas posibles y las contraseñas pueden cambiarse antes del ataque tenga éxito. Mm, El tema de las contraseñas y el cambio de contraseña, eso es bastante, vamos a decirle, complicado también, porque si ponemos una frecuencia de cambio muy corta entre contraseña y contraseña, el usuario, uno va a sufrir, se va a quejar. Lo más probable es que anote cada vez que haga una contraseña, anote en un papel para tener a mano y recordarse, porque entre que se acostumbra, le va a venir el siguiente cambio de contraseña. Entonces hay que poner números o cantidades que nos permita que, por ejemplo, de lo que hay en un año, 365 días, que el usuario cambie por lo menos 3 a 4 veces su contraseña en el año. Entonces eso está obligando al usuario a por lo menos estar cambiando su contraseña cada cierto tiempo, pero tampoco le estamos haciendo que cambie casi periódicamente, vamos a decirlo. Y después podemos tener ese problema de que, por ejemplo, hay un usuario que se conecta esporádicamente, ya sea porque su trabajo es recorrer las sucursales o ir, viajar y usa muy poco su cuenta y a veces inclusive puede pasar semanas o meses sin conectarse y nosotros expiramos la contraseña cada 30 o cada 20 días porque, no sé, creemos que va a ser más seguro así. Lo más probable es que ese usuario cada vez que esté en una oficina va a necesitar que se restablezca su cuenta porque se va a bloquear. Entonces, una práctica muy buena sería saber cuántas veces queremos que en el año un usuario cambie la contraseña. Entonces, con eso sabemos cuántos días vamos a hacer que va a durar una contraseña. Por ejemplo, un buen número, por ejemplo, sería que cada 50 días se cambie una contraseña. Entonces, cada 50 días en el año, un usuario va a tener que cambiar aproximadamente 7 veces su contraseña. Esa sería una forma, por ejemplo. Y también hay que tratar de que usuario no pueda usar mucho o reutilizar mucho la contraseña que ya está utilizada, por lo menos por un tiempo. Bueno, usualmente cuando se habla de cuentas sensibles, estamos hablando de cuentas si vamos a ir cuenta administrativa, usualmente el usuario rara vez, seguramente una vez
una vez se le cambia la contraseña y después no se le cambia más. Entonces, esa es una cuenta sensible porque por lo general no se le cambia mucho la contraseña porque a veces hay sistemas o procesos que se corren con esa contraseña y si modificamos la contraseña, esos procesos que se deberían haber corrido automáticamente ya no se ejecutan porque se cambió la contraseña ya no, y no se actualizó el archivo o no se actualizó la cuenta. Puede ocurrir. Entonces el usuario root por lo menos a veces es eliminado de cuentas altamente sensibles. Después tenemos las cuentas tipo gerentes o directores o alguna persona de alto perfil, vamos a decir. Y usualmente no ocurre eso de que ellos van a cambiar tu contraseña cada 30 días. Es más, ellos van a pedir o van a insistir o te van a obligar o les van a obligar a que no cambie su contraseña nunca. Entonces es más o menos buscar un equilibrio entre eso y el cambio de y el no cambio de contraseña. Por ejemplo, sí, bueno, cambia cada tanto tiempo, pero tenés que cambiar tu contraseña. O si en todo caso no se puede o no se le puede eh, hacer que entienda que debe de cambiar su contraseña por motivo de seguridad, elaborar una nota, un informe en donde ustedes se desligan de eso porque a su vez, si algo explota, lo más probable es que digan, "Che, ¿por qué no pusiste esto para que se cambie?" Entonces, una forma también de ustedes tener un respaldo, porque va a ocurrir y ocurre siempre, es que cuanto más alto o más sensible sean, menos quieren cambiar o quieren realizar ese tipo de trabajo, tareas. Tener una duración de 90 días sería considerado razonable. 90 días tendríamos 5 cambios aproximadamente al año. Eh, eh, Puede ser. Entre 7 y 8 cambios creo que está bien. Para las cuentas normales, vamos a hacerlo. Las formas de cambiar o establecer una contraseña para un usuario son dos, ¿no? No hay muchas más formas. Uno es que el usuario mismo ejecute el comando passwd, el cual le va a pedir seguir ciertos pasos, o que el usuario que creó la cuenta le ejecute el comando. Cuando una cuenta se crea, generalmente no tiene ninguna contraseña establecida, entonces el usuario, por más que se trate de loguear, no va a poder. Entonces el administrador va a tener que proporcionarle alguna contraseña, ya sea aleatoria o alguna contraseña que se use para crear las cuentas. Y el usuario va a estar obligado a cambiar una vez que inicie la sesión. Entonces el usuario ya al iniciar la sesión, lo primero que le va a decir es, su contraseña caducó, es necesario cambiarla. Le va a preguntar la contraseña que el administrador le proveyó y va a cargar su contraseña. Y eso es lo que ocurre usualmente cuando un usuario es nuevo. Cuando el usuario ya tiene cierto tiempo, ya no es más nuevo, tiene que seguir ciertas reglas que el usuario root no las sigue. O sea, el usuario root solamente debe seguir una regla. La contraseña no puede estar en blanco. Esa es la única regla que tiene el usuario root. Para la cuenta del root, la contraseña no puede ser en blanco. Puede ser un carácter, ya sea un uno, o puede tener la cantidad de dígitos que uno quiera ponerle. Pero para los usuarios normales se aplican las reglas que se setean en el archivo de configuración. Entonces, esos archivos, ya sea máximo longitud, la cantidad de días que puede, antes que pueda cambiar otra de la contraseña, todo eso, en esos distintos archivos que estuvimos viendo, que eran el default user add que estaban uno, el otro eran login-dev y esos dos creo que son los que más tienen a lo de contraseña.
Entonces en esos uno va a ir definiendo su contraseña, vamos a decirlo. Bueno, este es el mensaje que le frustra a muchos usuarios. Llegó la hora de cambiar la contraseña y acá la contraseña tiene que entrar una nueva contraseña y si la contraseña es muy corta, le decís muy corta. Si es muy simple, retro. Hasta 5 retro y después creo que se bloquea la contraseña en la cuenta un rato y después se vuelve a habilitar otra vez. 15 minutos creo que tiene un time de bloqueo. Pero si uno tiene que saber que, o le tiene que hacer saber al usuario las eh, reglas de cambio de contraseña. La contraseña no puede ser una palabra simple del diccionario, vamos a decirle. Tiene que contener mayúscula, minúscula, número y un carácter especial. Y tiene que ser una longitud mínima de 8 o más caracteres. Y no pueden utilizar la misma contraseña que está utilizando o reutilizar. Pero en cambio, si el usuario root y hace esto, passwd direct, pero acá hay que hacer una salvedad. En esta imagen está algo mal. En esta imagen, acá me estoy dando cuenta, está con el usuario root. Si el usuario root ejecuta el comando passwd al usuario James, directamente puede poner 1 y escribir 1 también y le va a aceptar porque es el usuario root el que está ejecutando el comando. Si es el usuario James, sí se aplica esta imagen, porque el usuario James sí va a tener limitada su cuenta. Como si yo como usuario root cambio la contraseña del usuario, yo le puedo poner del 1 al 6, me va a decir que es una contraseña muy simple, pero me va a decir como sería eh, confirmar la contraseña, escribiendo nuevamente me va a pedir. Simplemente me va a dar una advertencia de que la contraseña es muy simple, pero me va a dejar continuar. Pero para un usuario normal, sí no le va a dejar continuar. Sí le va a pedir que su contraseña cumpla con las reglas establecidas en el sistema. Después tenemos la administración del envejecimiento de contraseña. Para eso existe el comando chain que ofrece opciones para administrar la contraseña. Cuando nos piden bloquear una cuenta, se usa el comando chain, porque es el comando que nos permite hacer esa tarea. También nos puede decir con el comando list cuándo fue la última vez. Creo que tengamos aquí. Eh, menos L, sin ninguna opción. Me va a pedir un usuario. Bueno, me va a dar el último cambio de contraseña. La contraseña caduca en tal fecha, la contraseña inactiva en tal fecha, la cuenta caduca en tal fecha, número de días mínimo entre cambio de contraseña, días máximo entre cambio de contraseña, número de aviso antes que la contraseña caduque. Y acá está la de último día. Establece que es el último día del cambio de la contraseña a último día. O sea, si yo le hago chain menos d 0, le estoy diciendo que hoy, y la M0 también es una opción para cambiar la contraseña. O sea, sí, con la opción D. Y con la opción M0 le digo set maximum number of día antes que cambie la contraseña. El número día antes de cambio. Entonces le puedo poner M0, sí, M0 al usuario en cuestión.
y el usuario tiene que cambiar la contraseña en ese momento. Vamos a ver si hacemos... Y vamos a dar acá, duplicate session. Bien, ahí automáticamente me pidió que cambie la contraseña. La nueva contraseña. Tiene que ser más largo, tengo un tiempo así. No, pero bueno, con la opción M0 tengo que seguir las reglas que no sé cuál es ahora mismo para está configurado, pero me va a pedir que cambie la contraseña. Con esta opción yo le digo que la contraseña esté caducada para que el usuario cuando inicie le pida cambiar. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace PassWD, se le setea una contraseña al usuario que se creó y se le pone que expiras el día ahora. Entonces, ahí se le pide el cambio de contraseña. Y básicamente esto es lo mismo que estábamos viendo ahí en menos L, lista la información de la cuenta. Menos D establece el último día de cambio de contraseña. Menos E, cuándo va a expirar la cuenta. Menos H muestra la ayuda del comando change. ¿Qué más de esto? Tradujo acá. Inactive la cuenta, establece la cuenta para permitir el inicio de sesión para la inactividad en días después que caduque la contraseña. Esto es cuántos días después de que la contraseña ha expirado que la cuenta pasa a estar inactiva. Mínimo días antes de que la contraseña pueda cambiarse. Máximo días para que la contraseña se cambie. Y el WAR establece el día antes de que expire una contraseña para empezar a mostrar una advertencia. Bueno, hay formas, nosotros podemos como administradores modificar ciertas cosas del usuario. Entonces, antes de hacer algunos cambios en una cuenta, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que vamos a poder hacer en el momento sin que el usuario se dé cuenta y otras que van a requerir que el usuario haga salga de la sesión y vuelva a entrar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le queremos agregar al usuario unos nuevos grupos, le vamos a poder agregar, pero esos grupos nuevos no se le va a aplicar al usuario hasta que el usuario no haga un cierre su sesión y vuelva a iniciar para que se le aplique los cambios. En cualquier caso, tenemos el comando wo y el comando w y enlace, acá se juntó, para que nos pueda, para que nosotros podamos saber quiénes están conectados actualmente al sistema y en que si vamos a realizar un cambio de esas cuentas, ya le avisamos al usuario, le enviamos un mensaje vía terminal para que se desconecte o cierre sesión. Para a veces le podemos enviar un correo también, mail al usuario y le decimos por favor cerrar sesión para hacer algún ajuste a la cuenta. Esto ya depende de nuestra. O si sabemos quién es el usuario, le podemos llamar por teléfono y le avisamos que necesitamos realizar un trabajo por su usuario para que pueda acceder a nuevas funciones del sistema. No tiene ninguna. No. Bueno, para modificar un usuario tenemos el comando que es usermod.
y el user mode tiene muchas opciones así. Si nos ponemos a pensar, tienen las mismas opciones que el user add, pero en este caso no crea el usuario, sino que modifica. Entonces, con la opción "-c" estamos haciendo un comentario en el valor geckos. "-d", un nuevo directorio de inicio para la asociación, le estamos cambiando su directorio. "-e", él fija la fecha de envejecimiento de la cuenta. "-f", la parte de inactividad después del día de cambio de la contraseña. Con la opción "-g", le estamos diciendo cuál va a ser su grupo primario. "-g" mayúscula es para los grupos secundarios o suplementarios. "-a" agrega los grupos suplementarios o complementarios o secundarios. Se especifica con la opción "-g" mayúscula. La H muestra la ayuda al comando. La L minúscula cambia el nombre de inicio de sesión del usuario. La L mayúscula bloquea la cuenta del usuario. Cuando se bloquea la cuenta del usuario, en el archivo PageWD, en el archivo etc shadow, en el campo de contraseña, van a aparecer dos signos de admiración antes de la contraseña. Eso quiere decir que la cuenta está bloqueada. "-s", le especificamos el shell que va a tener. "-u", si le damos a cambiar el UID del usuario. Ese no recomiendo hacer nunca, porque ni siquiera va a poder acceder a sus documentos que él mismo creó. Y la opción "-u" desbloquea la cuenta del usuario. Eliminar a un usuario es tan fácil como usar el comando userdel y se especifica el usuario que se va a eliminar. Si hay una opción que hay que ponerle, que es la "-r", pero se va a mover más adelante, pero para eliminar el usuario James sin eliminar el directorio de inicio, o sea, solamente eliminar el usuario, se debe ejecutar el comando userdel y el nombre del usuario. Hay casos en los que nosotros tenemos que eliminar el usuario, pero no los datos. Entonces, el comando por defecto lo que hace es elimina solamente el usuario y mantiene los datos. Salvo que nosotros especifiquemos que queremos que elimine los datos, el comando simplemente va a eliminar la cuenta del usuario y va a preservar los datos del usuario. O sea, el /home va a existir. /home y James, por ejemplo, pero el usuario James ya no va a existir en el sistema. Entonces, una forma es userdel James, y con esto lo único que estamos haciendo es eliminando el usuario, ya sea del archivo etc pagewd y del directorio shadow, o sea, del archivo shadow, y seguramente los grupos donde ya exista. Entonces, eso es lo que ocurre, se borra las entradas de este usuario, pero existe todavía el directorio. Y si queremos eliminar tanto el usuario y eliminar el directorio, por una cuestión de que no tenemos más espacio, necesitamos liberar espacio y vamos a eliminar un usuario, entonces una de las formas es userdel -r y el usuario que vamos a eliminar. Va a eliminar el directorio de inicio y el buzón de correo. El buzón de correo usualmente está en spool mail. Entonces eso también va a vaciar. Para que tengan en cuenta. Esa es la forma de gestionar o eliminar a un usuario. No hay muchas más opciones en este comando. Bueno, si está el usuario activo actualmente no va a poder eliminar, creo. Pero usualmente creo que el usuario ya no está más activo, por eso es que se elimina. Y eso fue todo lo que el capítulo User and Groups. En el siguiente capítulo
tendríamos, entonces, creo que es el 18, 17, el 17 que va a ser permisos, dueño y permiso, que depende del usuario que se creó. Y especial directorio fue un directorio que también se requiere de este capítulo. Entonces, la próxima semana vamos a ver este capítulo y este capítulo. Y la siguiente después ya rinden. O sea, van a tener habilitado. Y como se fijan acá para el examen final que comprende los módulos del 10 al 18, se tiene que tener marcada la actividad End of Course Feedback como completado y todos estos otros exámenes como completado. Y después tienen el examen final integral, comprensivo, que básicamente son todos los exámenes. Y para ello tienen que tener todo básicamente terminado. Bueno, la grabación. ¿Alguna duda, consulta que tengan?